Capítulo 5. Evidencia de amor. Si vamos a confiar en Dios, necesitamos evidencias convincentes de la bondad de su carácter. Por eso ahora quiero pedirte que escuches el fundamento de la enseñanza cristiana, ya sea que conozcas esta enseñanza o que sea nueva para ti, y que trates de entenderlo antes de concluir que la fe en Dios es incompatible con la existencia del coronavirus o de cualquier pandemia, enfermedad o ruptura del mundo natural. El cristianismo afirma que el hombre llamado Jesucristo es Dios encarnado. En otras palabras, el Creador se convirtió en un ser humano. En el centro del mensaje cristiano está la muerte de Jesucristo en la cruz a las afueras de Jerusalén. Inmediatamente surge esta pregunta: si Él es Dios encarnado, ¿qué estaba haciendo en una cruz? Bueno, entre muchas otras cosas, significa que Dios no se ha mantenido alejado del dolor y el sufrimiento humano, sino que Él mismo lo experimentó. Por lo tanto, un cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del dolor, el sufrimiento y el coronavirus, sino una persona que ha decidido amar y confiar en un Dios que también ha sufrido. Sin embargo, esa es solo la mitad de la historia. Si la muerte en la cruz hubiera sido lo último que Jesús hizo, nunca habríamos escuchado de Él. Pero ese no fue el final. El mensaje que causó alboroto en Jerusalén en esa primera Pascua, el mensaje que cautivó al mundo del siglo I, fue que Jesús había vencido la muerte, que había resucitado y que sería juez supremo de la humanidad. Esto tiene una importancia que va más allá de lo que imaginamos. Aborda una dificultad fundamental de la cosmovisión atea: el problema de la justicia final. Como todos sabemos, millones de personas a lo largo de la historia han sufrido injusticias dolorosas y después de una vida de miseria, han muerto sin ningún resarcimiento. Y no cabe duda de que lo mismo les habrá pasado a algunas de las víctimas del coronavirus. Esas personas no obtuvieron justicia en esta vida. Ya que la muerte es el fin, según el ateísmo, no hay otra vida en la que se pueda hacer justicia. Si no hay un juez final, no puede haber justicia final. Sin embargo, la resurrección declara que la justicia no es una ilusión y que nuestro deseo de justicia no es en vano. Algún día, los abusadores, los terroristas y las personas malvadas de este mundo comparecerán ante la justicia. Cuando he intentado explicar esta idea a personas ateas, suelen decir que lo que se debe hacer es trabajar por la justicia en este mundo. Por supuesto, estoy de acuerdo. Trabajar por la justicia es un deber cristiano. Pero también les señalo que eso no resuelve el problema de la justicia final. El ateísmo, por definición, no ofrece ninguna. El ateísmo es una afrenta a nuestro sentido moral. Por el contrario, la Biblia dice que la justicia final es muy real. Dios es la autoridad detrás de la ley moral y Él será su vindicador. En consecuencia, habrá un juicio final en el que se juzgará de forma perfecta toda la injusticia que se haya cometido desde el principio del mundo hasta su final. La justicia no es una farsa. Cuando Pablo, el apóstol cristiano, expuso sus ideas a los filósofos en el Areópago en Atenas, les dijo que Jesús se había levantado de entre los muertos y había sido designado como el juez del mundo, un hecho que garantiza que habrá una respuesta final para las preguntas humanas más profundas. Los seres humanos tenemos una tendencia a anhelar que se haga justicia, pero también tenemos una tendencia a reaccionar negativamente al mensaje de la justicia final, ya que plantea el tema de nuestra propia posición ante Dios. Yo no podría creer en un Dios como ese, dicen algunos, incluso mientras protestan por el mal moral y acusan a Dios por no intervenir. Este es el problema con nuestra respuesta natural al juicio futuro de Dios. Aceptamos que Dios intervenga siempre y cuando lo haga en la vida de otros, pero no en la nuestra. El hecho es que tendemos a ver el mal en los demás, pero no en nosotros mismos. Así que cuando pensamos en lo que Dios debería hacer, la mayoría sostenemos que Él debería deshacerse de las personas que son muy malas, pero nunca de nosotros. Después de todo, no somos tan malos como ellos. Sin embargo, la Biblia enseña que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios.
Ninguno de nosotros ha cumplido totalmente con sus propios estándares morales, y mucho menos con los de Dios. Los 10 mandamientos nos lo muestran muy claramente. Por lo tanto, todos necesitamos una solución al problema del pecado y la culpa que, seamos conscientes o no, se interponen entre Dios y nosotros. Según el cristianismo, la solución se encuentra una vez más en la cruz y la resurrección de Jesús. Estos eventos no solo nos permiten ver el problema del mal y el dolor y la resolución del problema de la justicia, sino que también nos muestran lo que significa el nombre de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, los que se arrepienten, que significa alejarse de su propio mal y de su propia contribución al dolor y el sufrimiento humano, los que confían en Jesús como su Señor, reciben perdón. Reciben paz con el Dios personal que creó y sostiene el universo. Reciben una nueva vida con un nuevo poder y reciben la promesa de un mundo en el que ya no habrá más sufrimiento. El cristianismo no compite con ninguna otra filosofía ni religión por la simple razón de que nadie más nos ofrece un perdón y una paz con Dios que se pueden experimentar en esta vida y que perduran eternamente. De modo que un cristiano no es una persona que ha resuelto el problema del sufrimiento, sino alguien que ha llegado a amar y confiar en el Dios que ha sufrido por él. 2 coronas. Así que, ¿cómo puede esto ayudarnos a enfrentar los desastres y las pandemias? El coronavirus se llama así porque tiene la forma de una corona. Una corona es un símbolo de poder y autoridad, y ciertamente, este virus tiene un poder colosal sobre nosotros, los seres humanos. No se puede ver a simple vista, y aún así, fíjate en todo lo que ha obligado a hacer, y a no hacer, a miles de millones de personas. Este virus también nos recuerda a la fuerza, nuestra vulnerabilidad. Es fácil olvidar que los seres humanos somos mortales. El coronavirus es evidencia de que tanto nuestra relación con la creación como la relación de la creación con nosotros están desordenadas, y que eso no es un accidente. Pero la esperanza se encuentra en otra corona, la corona de espinas que le pusieron a Jesús en la cabeza antes de su ejecución. Esa corona nos muestra lo profunda que es la separación entre la criatura y el Creador. La tierra es creación de Dios, no la creamos nosotros. Aunque queremos ser sus dueños, no lo somos. Solo somos inquilinos y mayordomos imperfectos. Muchos de nosotros hemos complicado nuestra propia vida e incluso la de los demás, y eso sin hablar de lo que le hemos hecho al planeta. No puede haber 2 paraísos para los seres humanos, uno en comunión con Dios y otro sin Él. El coronavirus está destruyendo muy rápidamente la ilusión de que podemos lograr la perfección en la tierra, y está convirtiendo nuestra indiferencia inicial en miedo, frustración e ira. En un mundo roto, dañado por las consecuencias del pecado, el dolor y el sufrimiento son inevitables. Tal vez habíamos huido de esta realidad hasta que llegó el coronavirus para arrasar el mundo entero. Ya no podemos ignorarla, ni tampoco ignorar las grandes preguntas que plantea sobre la vida y la muerte. Las siguientes son palabras de C.S. Lewis. Podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para el despertar a un mundo sordo. Quizás el coronavirus sirva como un gran altavoz que nos recuerde la estadística definitiva, que 10 de cada 10 personas morirán. Si esto nos lleva a mirar al Dios que quizás hemos ignorado durante años, quien llevó una corona de espinas para que pudiéramos reconciliarnos con Él y para darnos entrada a un mundo nuevo y restaurado más allá de la muerte, el coronavirus, a pesar del caos que ha desatado, habrá cumplido un propósito muy saludable.